Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que en esta ocasión os voy a contar cómo se puede instalar Linux en un ordenador real que ya tenga Windows. Esto que estáis viendo es un ordenador que he comprado para laboratorio, para hacer prácticas. Es un i5 con 8 GB de RAM, ¿vale? Ya tenía un precio bastante aceptable y tiene Windows 7, bueno, porque me vino así y es suficiente para lo que yo necesito. Entonces, ahora mismo la situación sería que nosotros tenemos un ordenador normal de escritorio, doméstico o de oficina y queremos instalar Linux y poder elegir cuál quiero utilizar en un momento determinado. ¿Para eso qué necesitamos? Pues necesitamos descargarnos cualquier imagen de Debian o cualquier otro Linux, ¿vale? Esto que voy a explicar sirve para Ubuntu, sirve para CentOS, sirve prácticamente para todo. Simplemente habría que descargarse otras imágenes, pero lo que es el conjunto del tutorial vale igual. Yo la imagen ya me la he descargado, pero si no la tenéis, pues simplemente tenéis que poner descargar o download la imagen que vosotros queráis, sistema operativo, Ubuntu, Debian, en mi caso he puesto Debian, ¿vale? Pues si ponemos Debian 10, nos va a ir a la página de Debian y aquí podemos ir directamente a descarga de imágenes CD y DVD, ¿vale? Esto es, digamos, lo más rápido. Siempre iríamos a la versión estable, que ahora mismo es la 10, y podemos elegir una instalación un poco más pequeña con un CD, o una instalación un poco más grande con un DVD, que esta es la que yo he elegido. Elegiríamos nuestra plataforma, que normalmente ahora es de 64 bits, y elegiríamos alguna imagen, alguna no, la primera, esta imagen de aquí, que es el que contiene la instalación. Ya tenemos la imagen. Segundo paso, lo que vamos a hacer va a ser crear un USB, un pendrive, para que se arranque desde ese USB y salte el instalador. Para eso podemos buscar directamente Linux USB, por ejemplo. ¿Y qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer software aquí tenéis muchos tutoriales de cómo se hace y tal. Y nos va a aparecer software muy sencillo para hacer un USB arrancable con una imagen. Yo, por ejemplo, voy a descargarme Rufus, ¿vale? Podéis utilizar cualquier otro si os gusta más, son muy sencillos todos, ¿de acuerdo? Le damos a descargar, aquí por ejemplo el 3.9. Como veis, solo 1 mega, le doy a guardar archivo, es muy rápido y ya lo tengo aquí, ¿vale? Lo puedo ejecutar directamente. Le voy a decir que no busque porque esto va a ser un uso muy temporal. Entonces, ¿dónde lo quiero instalar? ¿Vale? En un USB, ya sabéis que este USB lo va a borrar, entonces estar seguros si tenéis varios puestos que es la unidad que vosotros queréis. Y luego, elija el ISO. Bueno, pues yo como ya lo tengo descargado, que además está en el escritorio, lo tengo aquí, imagen de ahí, veis que es la misma que os he indicado, Debian 10.3 DVD1. Le doy a abrir. ¿Vale? Y entonces con esto ya sería más que suficiente. Puedo etiquetar el volumen, voy a ponerle simplemente Debian y directamente ya podría empezar, ¿vale? Bueno, aquí nos avisa de que se tiene que descargar algunos ficheros para este sistema, pues no pasa nada, decimos que sí, es muy rápido, ¿vale? Y nada, le decimos que sí, que lo que queremos es que se escriba la imagen, ¿vale? Directamente. Nos avisa de que se van a eliminar todos los datos, como he dicho antes, nos aseguramos que es la unidad F y le decimos que aceptar. En vuestro caso puede ser la unidad E, la unidad D o la que sea, la que os salga en el sistema, pero es importante que estéis seguros que es ese USB el que vais a utilizar porque, como digo, se borra. Como veis abajo, pues está creando una serie de ficheros para que se pueda arrancar y pueda comenzar la instalación. También instala manuales y cosas así, pero bueno, aquí hasta que no termine la barra de progreso, pues simplemente esperamos. Bueno, como veis ya ha terminado, pues ya tengo el USB listo para arrancar desde ese USB. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, aquí ya le damos a cancelar, ¿vale? Cerrar este programa, ya lo tenemos listo. Cerramos aquí también. Si ahora
vamos al equipo y vamos a F, aquí veis que tenemos un montón de ficheros, ¿vale? Algunos de ayuda y otros para que pueda arrancar. Entonces, como digo, tendremos que reiniciar y luego entrar a la configuración de nuestro equipo para seleccionar desde qué unidad vamos a arrancar, ¿vale? Para que no arranque otra vez desde el disco duro, cargaría otra vez Windows, sino que podamos elegir que busque algún arranque dentro del USB. Entonces, depende de vuestro ordenador, tendréis que tocar una tecla u otra. Normalmente puede ser la tecla escape, o suprimir, o F11 o F10, depende, como digo, del fabricante y de vuestro hardware. En general, o vais a entrar a lo que es el setup de la BIOS, o directamente vais a entrar a un menú. Como veis, aquí yo tengo varias opciones. Entonces, lo que hago es directamente tengo un submenú para elegir cuál es el inicio del sistema, desde qué disco va a arrancar, desde qué disco, desde qué USB o puede ser también desde la red. Esto también es frecuente, ¿vale? En lugar de tener que entrar al setup completo, que tenga un menú de un acceso más sencillo, porque esto es algo bastante común. Entonces, fijaros, yo tengo que aquí tengo mis unidades de disco, ¿vale? Pues le voy a decir que va a arrancar desde SanDisk Cruiser Switch, que ese es mi USB, ¿vale? Esa es la unidad de disco desde la que yo quiero arrancar. También la podría haber seleccionado desde aquí arriba, ¿vale? Pero para que veáis que son de discos, pues puedo elegir este de aquí, ¿vale? SanDisk. Le doy a Intro y como veis me arranca la instalación de Debian, ¿vale? Fijaros que aquí pues puedo instalar desde el entorno gráfico, ¿vale? O una instalación, digamos, más un poquito más fea, pero más rápida. En otros tutoriales he explicado la instalación normal, pues aquí vamos a ver la gráfica, ¿vale? También por hacer un tutorial para personas que no conocen todavía mucho Linux. Primero, pues elegimos el idioma, ¿de acuerdo? Entonces, si pulsamos a la S, nos vamos a ir a Spain, ¿vale? Pues aquí en español, ya yo le doy a continuar. Después de España, pues en mi caso ya me aparece para que el idioma también sea, el idioma del teclado y todo sea en español. Entonces, empieza a mirar todos los ficheros de instalación y empezamos a hacer diferentes configuraciones, distintas opciones básicas para poder seguir con la instalación. Fijaros que ahora está detectando el hardware de red, ¿vale? Si tengo alguna interfaz por cable o Wi-Fi. Esto lo hace para que podamos también, en el mismo momento de la instalación, actualizar los paquetes, ¿vale? Yo lo voy a dar aquí, que esto sería mi interfaz por cable, ¿de acuerdo? Le doy a continuar. Intenta detectarme una dirección IP, en este caso no lo va a conseguir, porque tampoco quiero que tarde demasiado a la hora de actualizar, porque este tutorial si no se haría demasiado largo. En vuestro caso lo podéis dejar así, si tenéis un DHCP, algún router de vuestro proveedor de internet, la va a configurar y os va a actualizar los paquetes. ¿Vale? Aquí pues dice que se produjo un fallo porque efectivamente no tengo ningún DHCP, le damos a continuar y pongo no configurar en este momento porque vuelvo a repetir que no quiero que se actualice para hacer este tutorial más rápido. A ver, nombre de la máquina. Esto nos va a aparecer en distintos sitios y yo aquí voy a poner laboratorio, ¿de acuerdo? Porque este es un ordenador para hacer prácticas que yo he comprado simplemente para este tipo de tutorial, para que sea una máquina física, una máquina normal que podéis tener muchos de vosotros. Ahora esto es fundamental, es la clave del superusuario. Esto no se nos puede olvidar, ¿vale? Yo voy a poner una no muy larga por comodidad, pero si esto fuera un sistema en producción, pues es muy interesante que sea lo más segura que podáis. Aquí tengo un nombre completo para un nuevo usuario, pues bueno, yo voy a poner Antonio, vamos a darle a continuar. Y aquí en nombre de usuario, que este sería el login, ¿vale? Este sería lo que yo tengo que poner para entrar, pues lo voy a dejar también como Antonio. Otra contraseña para ese usuario, como veis, voy a tener contraseña de root y contraseña de un usuario sin privilegio. Ahora me pide la hora. Bueno, pues estoy en la península.
En mi caso, en España, vuestro caso es posible que ya os detecte o en función del idioma o de la distribución de teclado que hayáis elegido, os ofrezca una opción u otra. Vale, aquí sería donde tenemos que parar y pensar. ¿Por qué? Porque este tutorial está orientado para que entendáis o para que veáis cómo se puede instalar Linux y que funcione a la misma vez que Windows. Entonces, no puedo utilizar todo el disco porque quiero mantener los datos del sistema que tengo actualmente. Entonces, yo pondría que quiero una configuración manual, ¿vale? Esto sí que tenemos que pararnos y pensar. Una configuración manual. Le doy a continuar y me aparecen los dos discos que tengo ahora mismo conectados en el sistema. SDA será el disco duro SATA que tengo ahora mismo puesto y SDB será el USB que estoy utilizando para la instalación. Entonces, tengo actualmente dos particiones que me ha creado Windows. Bueno, una es una típica que siempre deja ahí como de reserva y la principal es esta. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que fijaros que ocupa 249 de 250 gigas que tiene el disco. Por lo tanto, no tenemos espacio para poner Linux en ningún sitio porque no puede utilizar la misma partición que Windows. Por lo tanto, tenemos que hacer hueco. ¿Cómo lo hacemos? Pues editando el tamaño de esta partición de aquí, siempre que nos lo podamos permitir. Es decir, no puede estar el disco duro lleno. Tenemos que tener un espacio suficiente para poder redimensionar esta partición. En nuestro caso, como tenemos muy poco ocupado, pues pulso 2 veces y le digo que voy a cambiar el tamaño de la partición. Actualmente es de 249, pulso 2 veces otra vez y tengo que dejar algún espacio libre. Me avisa de que va a tardar mucho tiempo. Esto depende de la cantidad de datos que tenga que mover, ¿vale? Si tenéis mucha información y muchísimos ficheros va a tardar más. Depende también de la velocidad del ordenador, ¿vale? Entonces, me pregunta, le digo que sí. Y le digo que le voy a dejar 150 gigas, ¿vale? 150 gigas para Windows y el resto para Linux. Le doy a continuar. Y aquí, como digo, depende de la información que tengáis y de lo rápido que sea el disco duro y el ordenador, os puede tardar más o menos. Ya tengo aquí un hueco. Por lo tanto, ahora ya sí puedo crear las particiones donde irá Linux. Pulso 2 veces, le doy a crear partición nueva y le voy a poner el tamaño que en mi caso yo le voy a poner 30 gigas, que para las pruebas que voy a hacer con este ordenador es más que suficiente. Le doy a continuar y elijo. Ya sabéis que los discos duros en tabla de particiones MBR tienen siempre la regla de como máximo 4 primarias o 3 primarias y una extendida que contiene hasta 32 lógicas. Normalmente, tradicionalmente también, los sistemas operativos han ido en primarias. Ahora no es obligatorio gracias al GRUB, a los gestores de arranque, pero si no lo podemos permitir, pues no pasa nada porque le pongamos primaria. Le voy a poner primaria y le voy a decir que se ponga al principio de este hueco. Y lo importante es que el punto de montaje sea la barra porque esto le va a definir dónde se va a instalar el sistema, ¿vale? Ahí es donde se van a empezar a copiar todos los ficheros que van a funcionar cuando yo arranque mi disco duro. Y luego también podemos revisar el sistema de ficheros que vamos a crear, que en este caso es ext4, que es el típico fichero de Linux por ahora. En algunas distribuciones podéis ver que pueden estar utilizando otros, no hay problema. Y estas opciones pues las podemos dejar igual, no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, pulsamos en se ha terminado de definir la partición, ¿vale? Esto podría ser suficiente, pero también tradicionalmente siempre se ha hecho un espacio de swapping, es decir, un área de intercambio que se utiliza cuando nos quedamos sin RAM, ¿vale? Vamos a crear una partición nueva y le vamos a poner, en mi caso, por ejemplo, 16 gigas, el doble de la RAM que yo tengo. ¿Cuánto espacio tengo que poner? Pues esto ha sido discutido y la única respuesta es que depende del sistema, ¿vale? Depende de cuánta RAM tengáis, depende del uso que le vayáis a dar y sobre todo depende mucho de si queréis habilitar la hibernación, ¿vale? Si queréis habilitar la hibernación necesitaréis mucho más swapping porque se descarga toda la información, ¿vale? 16 gigas, como digo, me lo puedo permitir.
Y aunque es posible que no se utilice, que con 8 de RAM sea suficiente, pero bueno, me curo un poquito en salud. Le doy a continuar y esta sí la puedo hacer lógica, no necesito que sea primaria para nada, por lo tanto lo voy a dejar lógica y que se cree al principio. Fijaros que lo que tengo que hacer para decirle que esto es un área de intercambio es que ya no va a ser un fichero para que lo utilice el usuario, sino que va a ser una memoria que solo va a utilizar el sistema. Por lo tanto, pulso 2 veces aquí y le digo que quiero un área de intercambio, no un sistema de ficheros que pueda ver el usuario, sino que simplemente lo utilice como memoria alternativa, ¿vale? Fijaros que se desactivan muchas cosas porque ya no se va a montar ni se va a poner disponible para el usuario. Se ha terminado de definir la partición, le damos a continuar y con esto lo dejamos preparado y podemos continuar la instalación. Este espacio de aquí me lo reservo para futuras instalaciones de otras distribuciones. Por lo tanto, reviso que se vayan a hacer todos estos cambios, ¿vale? Y como veo que tengo aquí la raíz para instalar el sistema y tengo mi sistema de swapping, suficiente. Le doy a continuar y le digo que se ha terminado de definir la partición, ¿vale? Y tendría que pulsar aquí para continuar, ¿vale? Antes he pulsado aquí continuar, por eso se ha metido en esta sección, pero no, tengo que darle a finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Vamos a continuar, me vuelve a preguntar, este es el paso más importante, ¿vale? En un sistema que ya tenéis datos funcionando, ya tenéis un sistema operativo funcionando, esto lo tenéis que revisar muy bien porque modificar o borrar una partición puede traer consecuencias muy graves, ¿vale? Lo reviso, veo que está todo bien y le digo que sí quiero escribir los cambios. Fijaros que por defecto te lo deja en no para que no se te vaya el dedo automáticamente y hagas algo que no quieres. Le damos a continuar y empieza a formatear esas particiones y a copiar lo que tenemos en nuestro USB a nuestro disco duro. Vale, ya he terminado de copiar los paquetes más fundamentales y lo que me dice es si deseo configurar el gestor de paquetes. Ya sabéis que todas las distribuciones tienen un programa para instalar software de una manera muy rápida y lo que me pregunta es si quiero utilizar la red para descargar paquetes. En este caso yo le voy a decir que no, ¿vale? Como digo, porque no quiero que se retrase la instalación. Vosotros le podéis decir que sí si queréis, si queréis que empiece a actualizar paquetes. Yo le voy a decir que no. Recordar que no he configurado la red antes, ¿vale? Por este mismo motivo, porque no quiero retrasar la instalación. Y además me va a servir para explicaros en futuros vídeos cómo se tendría que configurar la red de una forma manual y cómo se podría mantener en los ficheros de configuración correspondientes. Por lo tanto, aquí le daríamos que no. Sigue instalando el software que tiene en el USB, no está consultando en la red. Y aquí, pues bueno, nos pregunta si queremos participar un poco en las estadísticas de qué son los paquetes que más se utilizan. Pues bueno, yo en general le suelo decir que sí, porque todo lo que podamos colaborar, pues es interesante. Le damos a continuar. Y aquí esto es muy importante porque vamos a definir bloques de software que vamos a instalar, ¿vale? Servidor de impresión, ¿lo queremos? Pues mira, en mi caso no, porque no tengo ninguna impresora. Utilidades estándar del sistema, esto sí os lo aconsejo. Y el SSH Server, bueno, pues si vais a conectar de forma remota, lo podéis instalar. Y si no, no pasa nada porque es un paquete muy pequeño y se instala muy fácil. ¿Dónde estaría la elección principal? En el entorno de ventanas que yo quiero instalar, ¿vale? En el interfaz gráfico que se va a arrancar en mi sistema. Yo puedo perfectamente funcionar con Linux sin ninguno, ¿vale? Sería todo el intérprete de comandos. Pero en mi caso yo suelo instalar este porque es muy ligero y funciona la verdad es que bastante bien y todo el mundo lo entiende muy fácil. Si queréis algo un poco más atractivo visualmente, pues podéis elegir, pues por ejemplo KDE o Genome. Los que son escritorios ligeros serían este, XFCE, y luego estos dos también, ¿vale? Luego este pues también un poco más chulo, ya depende de lo que queráis. Incluso podríais instalar varios y a la hora de arrancar elegir el que más os guste, ¿vale? Tener en cuenta que ya depende de las pruebas que vosotros queréis realizar. Yo lo voy a hacer así porque también es liviano este entorno
y como digo, para mí es suficiente. Le damos a continuar. Bueno, ya he terminado de instalar los paquetes, sobre todo el entorno gráfico, que suele ser lo que más cuesta, y todas las utilidades que vienen asociadas a ella. Esto también es importante, ¿vale? Vamos a instalar el cargador de arranque, es decir, el gestor que cuando arranquemos el ordenador va a decidir qué sistema operativo arranca. ¿Vale? Siempre es interesante que si queréis instalar dos sistemas operativos, Windows y luego Linux, el orden es primero Windows y luego Linux. ¿Por qué? Porque si instalamos Linux y luego Windows, Windows va a machacar el gestor de arranque de Linux y es como si no existiera, ¿vale? Pero Linux, si os fijáis aquí, sí detecta Windows. Me pone Windows Vista, pero bueno, da igual. Él detecta que hay una partición con Windows y la tiene en cuenta, ¿vale? Entonces me pregunta, ¿desea instalar el cargador de arranque Group? Pues sí, claro que quiero. Esto es fundamental, ¿vale? Porque si no, no arrancaría el ordenador de forma adecuada y además me detecta Windows. Por lo tanto, le damos a sí, que es como estaba, y continuar. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde lo quiero instalar? Pues lo quiero instalar en mi pendrive. Pues obviamente no. Lo quiero instalar en mi SDA, que es el disco de mi ordenador, el que está dentro, ¿vale? El SATA, el disco SATA, ¿vale? Veis que es un Western Digital, ¿vale? Entonces ahí es donde lo tengo yo que instalar. Le doy a continuar. Vale, ya pone que se ha terminado la instalación y ahora vamos a darle a continuar para que reinicie y tendremos que quitar el USB para que no vuelva a saltar el instalador. Vale, fijaros cómo ahora arranca y se inicia el gestor de arranque Group, ¿vale? Y me pregunta, ¿qué quiero hacer? Quiero ejecutar Debian, ¿vale? Si os fijáis, ahora mismo no me aparece aquí la entrada de Windows, ¿vale? Puede ser que algunas veces no se haga bien, no pasa nada, ahora os voy a decir cómo se soluciona, ¿vale? Aquí debería de aparecer la opción para arrancar desde Windows. Yo elegir si quiero ejecutar Windows o si quiero ejecutar Debian. Vamos a darle a Debian para que veamos que ese sistema sí está bien instalado y arranca de forma correcta. ¿Vale? Como veis, se inicia bien y yo ya puedo entrar como mi usuario. No se recomienda nunca entrar como root a un entorno gráfico, ¿vale? Tendríamos que entrar con el usuario sin privilegio que hayamos puesto en la instalación. Y aquí os recomiendo pues que le pongáis usar configuración predeterminada, porque lo que hace es crearte, bueno, pues unos paneles aquí arriba y aquí abajo para que podamos empezar a usar el sistema. Lo primero que voy a hacer es actualizar el group, como digo, para que veáis que se puede ejecutar también Windows. Entonces, yo lo que haría sería identificarme como administrador con la orden su menos y pongo la contraseña también que he puesto en el inicio. Como veis aquí ya pone root. Vamos a darle a esto también un poquito más de apariencia. Le vamos a dar las letras más grandes, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Vamos a poner a 24. Vale. Aquí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner la orden para actualizar el group. Sería update group 2, ¿de acuerdo? Como root, como administrador, ¿vale? Repito que esto es si no os aparece Windows en el group, en el gestor de arranque. Si os ha aparecido, pues perfecto, ¿vale? Aquí fijaros que me dice ha encontrado Windows 7 en /dev SDA 1, ¿vale? Hecho. Por lo tanto, ya está. Fijaros qué sencillo. Aquí ya tengo un Linux totalmente funcional, con sus programas, con sus navegador de internet, cosas multimedia, tengo el LibreOffice ya puesto, ¿vale? Puedo empezar a funcionar con él muy bien. Y vamos a comprobar que el group está efectivamente bien puesto. Le vamos a poner la orden reboot, ¿vale? Para que arranque y podamos asegurar que puedo arrancar también desde Windows. Vale, fijaros cómo ahora me aparece Debian y me aparece Windows, ¿de acuerdo? También me aparecen los dos, puedo elegir uno, puedo elegir otro. Vamos a comprobar que efectivamente arranca bien con Windows antes de dar el tutorial por finalizado. Efectivamente, como veis, una vez que ya sale el cartel de iniciando Windows, es que le ha pasado el testigo de forma correcta y ya suele ir bien.
Bueno, aquí directamente me dice que hace tiempo que no se ha comprobado el sistema de ficheros. Yo he cancelado esa comprobación, la podéis dejar si queréis, pero no es imprescindible para no tardar más. Y como veis, pues es un arranque de Windows que también tendríamos que comprobar porque como hemos redimensionado la partición, pues por ver que no tenemos ningún problema, que no hemos borrado ningún fichero importante y que se ha movido todo de forma correcta. ¿Vale? Bien, pues esta parte está perfecta, arranca Windows perfectamente. Bueno, vamos otra vez a reiniciar sin hacer mucho caso a esto, simplemente para ver que también podemos volver a arrancar con Linux y ya daríamos el tutorial por finalizado. Otra cosa que quería deciros es que normalmente el group, si pasan unos segundos y no tocamos el teclado, pues va a elegir la opción por defecto que sería Debian. Si queremos elegir Windows, tendríamos que con los cursores pulsarlo antes de que pasen unos segundos, porque si no arrancaría el que tenga por defecto. También se puede cambiar sin problema si queremos que por defecto arranque con Windows, ¿vale? Entonces decía que la última comprobación sería volver a arrancar Linux después de esa modificación que hemos hecho al group, pero que no va a tener ningún problema. Como veis, ya está leyendo correctamente los ficheros de disco y arranca el interfaz gráfico y puedo utilizar ya mi Linux con total normalidad. Bueno, pues como veis, este sería el tutorial para instalar Linux cuando tengo un ordenador con Windows y quiero conservar en una máquina nativa sin tener que utilizar máquinas virtuales y quiero arrancar con Windows o quiero arrancar con Linux. Como veis, los dos sistemas funcionando perfectamente.